Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota personal de Fanfics y Novelas: esta historia está muy entretenida, se los juro, y dejaré el link de la historia en la descripción del vídeo. Por cierto, el autor sí que se la rifó Naruto. Soy Uchiha Shirou. Represento a todas las familias de linaje en el mundo shinobi. Este es un mundo que valora el poder de los linajes. Bajo la verdadera voluntad del fuego, el ascenso de Konoha ha provocado una revolución sin precedentes en todo el mundo shinobi. Estudiar medicina no salvará al mundo shinobi. Esta es la historia de mi lucha. Primero destruye al Kazekage, luego al Raikage. La supremacía del mundo ninja pertenece solo a Sarutobi. Estas dos líneas de texto conmocionaron a todo el mundo shinobi, especialmente porque estaban grabadas con sangre en ambos lados de los muros de Kumogakure, una de las 5 grandes aldeas shinobi. Para aumentar el caos, estaba el alboroto de las bestias con cola, y los espías que acechaban en Kumogakure ya habían filtrado la información. En un instante, una tormenta arrasó todo el mundo shinobi. Konoha Hiruzen, te has vuelto loco. ¿Quieres convertirte en el supremo señor shinobi? En cuanto Danzo Shimura recibió el informe de sus espías en la raíz, irrumpió furioso en la oficina del Hokage sin llamar. Una vez dentro, desató una furia furiosa. Todo con el fin de alcanzar la cima de la gloria. Antes de rendirte, planeaste en secreto un evento tan grande a mis espaldas. Dentro de la oficina, Sarutobi Hiruzen ya había oído la noticia. Su expresión era sombría al mirar a Mitokado Mura y Koharu Tatane, quienes acababan de entrar en la habitación. Danzo. Este no es momento para tus mezquinas intrigas. La severa voz de Sarutobi Hiruzen silenció a Danzo, dejándolo momentáneamente sin palabras. Si la raíz hubiera logrado descubrir esta información, ¿cómo podría Sarutobi Hiruzen, el tercer Hokage de Konoha y su gobernante, no saberlo? Si realmente careciera de tal capacidad, no sería apartamento para ostentar el título de Hokage en primer lugar. El silencio momentáneo de Danzo también reveló su comprensión. Sarutobi Hiruzen no podría haberle ocultado algo así. Una vez que Danzo se calmó, Sarutobi Hiruzen no perdió el tiempo y habló con voz profunda. En cuanto a lo ocurrido en Kumogakure, no diré mucho. La situación ha superado nuestras expectativas, con resultados positivos y negativos. En el lado positivo, las bestias de 2 colas de Kumogakure se descontrolaron, y la aparición de la misteriosa figura, Skull, ha despertado el odio en Kumogakure. La tensión entre las divisiones raciales ha estallado en un conflicto abierto. Lo negativo es que las pérdidas de Kumogakure por este incidente no son significativas. ¿Y quién es exactamente Skull? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué aldea shinobi lo apoya? En la cima de su poder, el aura de Sarutobi Hiruzen era imponente incluso sin ira. Su mirada penetrante recorrió a los 3 presentes mientras explicaba la gravedad de la situación. Danzo, sin embargo, respondió en voz baja. ¿Importa algo de eso ahora mismo? Dado el temperamento de los de Kumogakure, me temo que la guerra podría estallar en cualquier momento. Las palabras de Danzo hicieron que Mitokado Mura y Koharu Tatane se vieran visiblemente preocupados. Sin embargo, Sarutobi Hiruzen soltó una risita fría. Subestimas al tercer Raikage. Si no fuera por Skull, Kumogakure habría estado en la mejor posición para iniciar una guerra antes. Podrían haber redirigido sus conflictos internos hacia el exterior. Pero ahora, las cosas son diferentes. La aparición de Skull, que usa la sangre de los ninjas de Kumo como venganza, ha reavivado el conflicto interno. El conflicto entre las 2 facciones se ha intensificado sin remedio, incluso dentro del país del rayo. El tercer Raikage no es tonto.
Desatar una guerra ahora, con el potencial de grandes pérdidas, solo profundizaría el malestar interno e invitaría a la explotación. A menos que Kumogakure se alíe con otra aldea shinobi, no actuarán precipitadamente. En ese momento, la mirada de Sarutobi Hiruzen se volvió hacia Danzo y ladró fríamente. No me importa de dónde venga este Skoll ni qué poder lo respalde. Ahora mismo, tenemos la mejor oportunidad. Los Zambuco operarán plenamente con la raíz, e incluso toda la Tierra del Fuego les brindará su apoyo. Debemos intensificar el conflicto en el país del rayo y evitar que Kumogakure lo reprima a toda costa. Los tres presentes en la sala no eran tontos. Comprendían la situación actual en Kumogakure y el país del rayo. Anteriormente, el conflicto interno había sido reprimido por la fuerza. Pero ahora que había estallado internamente, incluso si Kumogakure quería iniciar una guerra, tendrían que preocuparse de que alguna facción se aprovechara de la situación. Danzo soltó una risa fría y dijo con calma: Hiruzen, no te preocupes. La raíz se destaca en fomentar conflictos internos en Kumogakure. Incluso podemos exacerbar fácilmente el conflicto en el país del rayo. Solo necesito que le avises al daimyo. Que la esclavitud se propague por el país del fuego. Ante esto, la sonrisa siniestra de Danzo se hizo más profunda. Mientras Danzo exponía su plan, Nito Kagomura y Koharu Tatane intercambiaron miradas y asintieron sutilmente. El plan de Danzo para explotar el conflicto interno ya ha sido revisado por el daimyo. Lo hemos discutido y acordado. Originalmente, este plan debía tardar 10 o incluso 20 años en implementarse. Inesperadamente, el caos en Kumogakure ha acelerado su ejecución. Nito Kagomura asintió solemnemente, revelando la existencia previa de dicho plan. Aunque no era perfecto, era suficiente. Incluso Koharu Tatane, la única mujer presente, sonrió fríamente. Nuestro antiguo maestro fue asesinado en la Tierra del Rayo. A lo largo de los años, los clanes principales han susurrado muchas críticas a nuestras espaldas. Esto finalmente los callará. El repentino caos en Kumogakure había aliviado considerablemente la presión sobre los hombros de Sarutobi Hiruzen. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió una extraña sonrisa. Este incidente garantizará que Kumogakure no se atreva a iniciar una guerra durante al menos varios años. Los conflictos internos no se resuelven tan fácilmente. Anteriormente, ante la tensa situación en el mundo shinobi, las otras 4 grandes aldeas shinobi parecían unirse contra Konoha. Pero ¿quién habría pensado que Kumogakure colapsaría primero? Sin embargo, Skoll está usando nuestro nombre. Esos métodos despreciables y traicioneros solo me recuerdan a una persona. Onoki, el tercer Tsuchikage. Sarutobi Hiruzen dirigió sus sospechas directamente a Iwagakure. Después de todo, solo una gran aldea shinobi tendría la capacidad de orquestar semejante caos. Vigila de cerca cada movimiento de Kumogakure. Al mismo tiempo, debemos denunciar enérgicamente las acciones de Skoll como un intento de incriminación. Konoha desea la paz y jamás recurriría a tales actos. Con el rostro lleno de alegría por el mal ajeno, Sarutobi Hiruzen se dio cuenta de que incluso antes de que estallara la siguiente guerra shinobi, Kumogakure ya estaba sumida en el caos. Las demás aldeas shinobi sin duda aprovecharían esta oportunidad. Con la presión reducida en Konoha, ninguna de las 3 grandes aldeas shinobi restantes querría ser la primera en iniciar una guerra. La situación en el mundo shinobi se había vuelto evidente. Con Kumogakure sumido en el caos, nadie más querría tomar la iniciativa. Esto le dio a Konoha tiempo y oportunidad de sobra para sembrar la discordia entre las demás aldeas. La Tierra del Viento, Tsunagakure. Increíble. Primero, destruye al Kazekage, luego al Raikage. La supremacía del mundo ninja le pertenece solo a Sarutobi. En la oficina del Kazekage, el anciano Chiyo golpeó la mesa con ira y miró al consejo de Tsunagakure. ¿Acaso queda alguna duda? La desaparición del tercer Kazekage está indudablemente relacionada con Konoha. Ese viejo Sarutobi quiere consolidar su reputación como el héroe shinobi definitivo antes de retirarse. Quiere dejar el cargo con una gloria sin igual. Anteriormente, Tsunagakure solo albergaba sospechas. Pero ahora, el incidente de Kumogakure lo había puesto todo bajo una nueva luz. En todo el mundo shinobi, solo las 5 grandes aldeas shinobi tenían la capacidad para tales acciones.
Las fuerzas de Onoki y Kirigakure de Iwagakure carecían de motivación. Primero fue nuestra Tsunagakure. Ahora es Kumogakure. Según el plan de Konoha, 2 de las 5 grandes aldeas shinobi ya están sumidas en el caos. A este paso, los únicos oponentes que le quedan a Konoha serán Iwagakure y Kirigakure. La anciana Chiyo volvió a golpear la mesa y miró fijamente al consejo de Tsunagakure, gritando: esta es la conspiración de Konoha en respuesta a la tensa situación en el mundo shinobi. Durante la última guerra, Konoha experimentó la fuerza de las otras 4 aldeas trabajando juntas, así que ahora recurren a esto. Mientras la anciana Chiyo desahogaba su ira, otro anciano de Tsunagakure, igualmente furioso y agraviado, habló: anciano Chiyo, ¿qué debemos hacer ahora? Si se difunde la noticia de la desaparición del tercer Kazekage, Tsunagakure sin duda se sumirá en el caos. Exactamente. A estas alturas, la conspiración de Konoha ya ha tenido éxito. Maldita sea Konoha, despreciable Shimura Danzo. Debe ser obra de la oscuridad del mundo ninja, Shimura Danzo. Nadie más en todo el mundo ninja que esa rata sombría. Evis, el anciano de Tsunagakure que ejerce el poder real, reveló una expresión pesada mientras observaba la situación actual y dijo solemnemente: Konoha lo ha logrado. La tercera gran guerra ninja ni siquiera ha comenzado, pero ya han causado disturbios tanto en Tsunagakure como en Kumogakure. Sarutobi Hiruzen realmente hace honor a su reputación. Sus métodos son impresionantes. Pero, hermana, todavía hay una salida. Tras ver la mirada de su hermano Evis, la anciana Chiyo también reveló una expresión cruel. Observó a todos los presentes y gritó con frialdad: la desaparición del tercer Kazekage no será un secreto para siempre. Por ahora, solo tenemos 2 caminos ante nosotros. El primero es prepararnos para la elección del cuarto Kazekage. Al mismo tiempo, debemos abordar el malestar dentro de la aldea y lidiar con el declive de la credibilidad de Tsunagakure en todo el mundo ninja. Cuando el anciano Chiyo pronunció estas palabras, las expresiones de los demás ancianos cambiaron drásticamente. Si la credibilidad de la aldea se ve tan afectada, nuestra cuota de misiones, ya menor que la de las otras 4 aldeas ninja principales, se reducirá aún más. Si nuestro prestigio cae aún más, Tsunagakure se convertirá en el fondo del barril. No es solo eso. Tsunagakure ya carece de varios recursos. Una pérdida significativa de misiones provocará una escasez de fondos, creando un círculo vicioso. No podemos permitir que esto suceda. Sin suficientes misiones, ¿cómo alimentaremos a los innumerables ninjas de nuestra aldea? Aunque el mundo ninja había disfrutado de paz durante más de 20 años, la precipitada conclusión de la Segunda Guerra Ninja dejó a Tsunagakure relativamente indemne. La aldea aún contaba con un gran número de ninjas. En este momento, si surge un conflicto interno, todos estos ninjas necesitarán recursos. ¿Cómo podrán subsistir? Casi todos se opusieron a esta propuesta. Pero tras ver las reacciones de la multitud, el anciano Chiyo esbozó una sonrisa siniestra y dijo con frialdad: entonces solo nos queda el segundo camino. Contactar en secreto a las otras 3 grandes aldeas, Kumogakure, Iwagakure y Kirigakure, y anunciar simultáneamente al mundo ninja que el tercer Kazekage fue asesinado por Konoha. Nos unimos contra un enemigo común, afirmando que Konoha ya ha ideado un plan para derrotar a las otras 4 grandes aldeas y dominar el mundo ninja. Tsunagakure les declarará la guerra directamente. Declarar la guerra. Cuando la anciana Chiyo pronunció estas palabras, la expresión de muchos cambió drásticamente. La idea de atacar a Konoha como primer enemigo hizo dudar a algunos. Sin embargo, la expresión de Vi se oscureció mientras apoyaba esta decisión y dijo solemnemente: atención, la situación actual de Kumogakure y Tsunagakure ya está clara. ¿Quién se atreve a decir que Iwagakure y Kirigakure no forman parte de los planes de Konoha? Además, corren rumores de que Konoha está investigando el elemento madera. No olvidemos que este poder puede suprimir el arma definitiva, las bestias con cola. Si seguimos esperando y dejamos que Konoha se desarrolle, solo seremos derrotados 1 a 1. La declaración de Bis hizo que muchos vacilaran. El anciano Chiyo, al ver esto, soltó una risa fría y presentó un argumento decisivo para consolidar su resolución. Ya que Konoha se atrevió a dañar a nuestro tercer Kazekage, marcharemos directamente al país del fuego y lanzaremos un ataque.
Konoha nunca esperó que tomáramos represalias tan despiadadamente. Una vez que Tsunagakure inicie el conflicto, ¿crees que las demás aldeas se quedarán de brazos cruzados viendo cómo nos derrotan? Sobre todo Kumogakure, que se unirían a nosotros. En ese momento, los ojos de la anciana Chiyo brillaron con odio mientras gritaba fríamente. Informa al tercer Raikage de Kumogakure que una fuerzas con Tsunagakure y declare la guerra a Konoha. Desvía los conflictos internos hacia el exterior y envía a todos sus disidentes internos al campo de batalla. Resuelve sus disputas mediante la guerra. Si el tercer Raikage se niega a aliarse con nosotros, entonces declararemos públicamente que el país del viento apoya la ideología justa de Skoll, exponiendo que los llamados demonios de Kumogakure simplemente han robado las tierras que les corresponden. Se suele decir que las más despiadadas son las mujeres. La astuta y despiadada estrategia de la anciana Chiyo fue verdaderamente despiadada. Kumogakure, en el país del rayo, ya estaba en plena crisis debido a su conflicto racial interno. En ese momento, ya se encontraban en una situación difícil. Si atacaban Konoha por su cuenta, solo beneficiarían a otros sin obtener nada para sí mismos. Pero si buscaban alianzas con otras aldeas, estas no tenían prisa en actuar. Cabe mencionar que, en ese momento, nadie en el mundo ninja sabía que el tercer Kazekage ya había sido asesinado. Esta era la ventaja de una brecha de información. La anciana Chiyo tiene razón. Si no podemos arrastrar a las demás aldeas a esto, al menos podemos arrastrar a Kumogakure a la contienda. Exactamente. Con el odio actual de Kumogakure hacia Konoha, si el tercer Raikage se atreve a rechazar una alianza, apoyaremos abiertamente a Skoll. Así es. Ya que todo está destinado al caos, es mejor convertir el conflicto interno en una guerra externa. El tercer Raikage seguramente comprenderá la situación. Une fuerzas con Kumogakure y ataca el país del fuego. En la oficina del Kazekage, un anciano tras otro anunciaron con firmeza su decisión de declarar la guerra. Casi no hubo vacilación entre ellos. Mirando hacia atrás en la historia de guerra de Tsunagakure, la aldea en la Tierra del Viento siempre ha sido la más testaruda y la más ansiosa por iniciar guerras. Esto no se debe a su violencia intrínseca, sino a que los vastos desiertos de la Tierra del Viento, que se extienden interminablemente por miles de kilómetros, los han dejado en una constante escasez de recursos. Siempre han envidiado las fértiles tierras de la vecina Tierra del Fuego. Siempre que Tsunagakure llega a un límite en su desarrollo, debe recurrir a la guerra, ya sea para apoderarse de más recursos o para someterse a un conflicto brutal que, si bien costoso, también reduce la población de la aldea y el consumo de recursos. En este ciclo, los ninjas de Tsunagakure han transmitido la voluntad, generación tras generación, de algún día guiar a sus descendientes fuera de las arenas infinitas. Capítulo 65 Kumogakure. Tras la masacre de las bestias de cola, Kumogakure volvió a sellar inmediatamente a las dos bestias de cola. Cabe destacar que el Jinchuriki del 8 colas fue resellado rápidamente dentro de Blue Bay. Dentro de la oficina del Raikage, el tercer Raikage golpeó su escritorio con ira. Raikage-sama, los nobles del país del fuego han ofrecido una recompensa por esclavos Kumo, 13 ninjas ya han desertado de la aldea, ha habido un incidente de acoso en la academia ninja que ha causado heridos y muertos, a medida que se informaba una mala noticia tras otra, las expresiones de todos en la oficina del Raikage se volvieron sombrías. El tercer Raikage, en particular, hervía de ira. Tras haber dominado el mundo ninja durante tanto tiempo, nunca había sufrido un golpe tan duro. Bien. Bien hecho, Konoha. Apretando los dientes, los ojos del tercer Raikage se llenaron de odio. Raikage-sama, es posible que esto sea una conspiración de otra aldea. Imposible. Aparte de esa rata oscura, Dance Shimura de Konoha, nadie más podría haber hecho esto. El tercer Raikage volvió a golpear su escritorio. Con seguridad declaró que la figura más oscura y siniestra del mundo ninja no era otra que Dance Shimura de Konoha, sobre todo considerando los métodos utilizados. Raikage-sama, según nuestra investigación, el ataque del 8 colas ocurrió después de haber llegado a las instalaciones médicas. Sin embargo, el ninja médico a cargo fue encontrado muerto el día anterior. Los rastros sugieren que esto fue obra de la raíz de Konoha.
Después de escuchar este informe de un ninja investigador, el tercer Raikage explotó en furia, golpeando el escritorio una vez más y gritando: «Bien. Primero, la investigación del conflicto racial apuntó a Konoha. Ahora, la masacre de la bestia con cola también está claramente relacionada con Konoha. Aparte de Dan Shimura, no hay nadie más». Todas las sospechas apuntaban hacia la raíz de Konoha, especialmente dada su historia de orquestar conflictos. La repentina aparición de Skull durante la masacre de la bestia con cola avivó aún más el conflicto. Sugerir que Konoha no tuvo nada que ver en esto sería impensable. Raikage-sama, esta es una carta de Tsunagakure en el País del Viento. En ese momento, un Junin entró apresuradamente a la oficina y entregó una misiva urgente del País del Viento. La expresión del tercer Raikage cambió drásticamente al leer la carta, enviada por los ancianos de Tsunagakure y no por el propio tercer Kazekage. Su voz se volvió fría al ladrar: «Convoquemos una reunión de emergencia del Consejo Chunin inmediatamente». Comprendido. Los líderes de Kumo estaban profundamente alarmados. Incluso durante la masacre de la bestia con cola, el tercer Raikage no había estado tan furioso. Lo que fuera que estuviera escrito en la carta lo había conmocionado profundamente, lo que lo impulsó a convocar una reunión de emergencia. Poco después, los líderes de varios departamentos y la élite Chunin de Kumo se reunieron en la sala de reuniones. «Caballeros». Cuando el tercer Raikage entró en la habitación, examinó a todos los individuos presentes. Respirando hondo, el tercer Raikage reconoció que el conflicto interno ya se había intensificado. Ahora era una realidad innegable. Esta es una carta enviada por los ancianos de Tsunagakure, en el País del Viento. Cabe destacar que no está firmada por el tercer Kazekage, sino por el conjunto de ancianos de la aldea. Cuando el tercer Raikage reveló el contenido de la carta, la conmoción recorrió a los ninjas de élite reunidos y algunos estallaron en furia. Si algo le ha sucedido al tercer Kazekage, entonces esto es un acto de terror premeditado. Con el conflicto racial estallando en la aldea, Raikage-sama, creo que la sugerencia de Tsunagakure tiene mérito. La sala se subió en un acalorado debate. Algunos estaban indignados por las supuestas amenazas de Tsunagakure, otros furiosos por las intrigas de Konoha, y otros vieron esto como una posible oportunidad. Finalmente, el tercer Raikage frunció el ceño y arrojó el documento de inteligencia a los ninjas reunidos, permitiéndoles examinarlo detenidamente. Luego habló en voz baja y resuelta: «Tsunagakure no tomaría la guerra a la ligera, lo que significa que es casi seguro que algo le ha pasado al tercer Kazekage. Combinado con los eventos en nuestra aldea, todas las pruebas apuntan directamente a Konoha. No hay necesidad de debates inútiles. Desde la perspectiva de Konoha, tiene todo el sentido desestabilizar a las demás aldeas para evitar la unión de las 4 grandes naciones. Esta es una táctica clásica utilizada por todas las aldeas ninja principales». El tercer Raikage estaba casi completamente convencido de que Konoha estaba detrás de esto. Además, según nuestras investigaciones, este supuesto Skull apareció de la nada. Es muy probable que ni siquiera exista y que haya sido inventado para avivar el conflicto en nuestra aldea. Esta bomba lanzada por el tercer Raikage causó un alboroto entre los ninjas de élite. Maldita sea. Lo sabía. El clan de los hermanos de oro y plata fue aniquilado por completo. ¿Cómo es posible que haya sobrevivientes? Exactamente. Incluso si hubiera sobrevivientes, ¿cómo es posible que no haya información sobre ellos en el mundo ninja? Sobre todo siendo una de las 5 grandes naciones. La capacidad de inteligencia de las 5 grandes naciones era incomparable, pero no había rastro de Skull en ningún registro. Esta figura parecía haber surgido de la nada. Basta. Ahora tenemos 2 opciones. A pesar de su aspecto rudo, el tercer Raikage se mostraba extremadamente sereno al tomar decisiones cruciales. Observó la sala y habló con voz firme. Kumogakure y el País del Rayo están en un punto crítico debido a estos acontecimientos. Solo tenemos 2 opciones. O aplastamos a los rebeldes con mano de hierro, o instauramos la justicia absoluta entre nuestro pueblo. Al escuchar esto, los ninjas de élite en la sala protestaron de inmediato. Raikage-sama, no puede. Exactamente.
Si buscamos la supuesta justicia, ¿no invalidaría eso los sacrificios de nuestros antepasados? Nuestros antepasados lucharon y derramaron su sangre para construir esta tierra para nosotros. Ahora, por un conflicto, ¿debemos renunciar a ella en nombre de la justicia? ¿Es eso realmente justo para nosotros? Quiero aclarar que no tengo prejuicios contra la gente de piel clara. Pero, Raikage-sama, su concepto de justicia básicamente significa relajar las políticas para los rebeldes y endurecerlas para nosotros. ¿Es eso realmente justo? Ante una amenaza a sus intereses, innumerables ninjas expresaron su oposición. Un Chunin mayor, de unos 50 años, habló con voz profunda. Raikage-sama, disculpen mi franqueza, pero si queremos aliviar o resolver este conflicto, solo hay una solución. El cuarto Raikage debe ser un individuo de piel clara. Además, el candidato debe ser considerado para el puesto de Daimi del País del Rayo. Esta sugerencia hizo que incluso las pupilas del tercer Raikage se contrajeran. Sin embargo, el anciano Chunin negó con la cabeza con una sonrisa burlona y continuó. Desafortunadamente, aunque Kumo es la aldea más meritocrática del mundo ninja, donde la habilidad es el único criterio, la realidad es que casi todos nuestros ninjas más fuertes tienen la piel morena. Ni siquiera hay suficientes candidatos de piel clara para competir por el Raikage, y mucho menos para convertirse en uno. Sus palabras, aunque sarcásticas, reflejaban la verdad. Los demás ninjas de élite asintieron, aunque sabían que esta verdad no cambiaría la percepción de los demás. En cuanto a la corte del Daimi, eso escapa a nuestro control. Sin embargo, esta carta del País del Viento podría representar una oportunidad. El anciano Chunin concluyó. La fría mirada del tercer Raikage recorrió la habitación mientras hablaba con voz severa. Como dije antes, tenemos dos opciones. Aplastar a los rebeldes con mano de hierro o unir fuerzas con Tsunagakure. Podemos enviar todos los elementos disruptivos al campo de batalla y aliviar las tensiones internas mediante un conflicto externo. Cuando se presentó la propuesta final del tercer Raikage, innumerables Jonin de élite en la sala de reuniones pensaron con calma por un momento antes de levantar la mano para votar. Acepta una alianza con Tsunagakure. En lugar de reprimir nuestros conflictos internos con hierro y sangre, lo cual solo nos quitaría fuerzas, es mejor redirigir esta tensión hacia afuera, especialmente hacia Konoha. Que prueben la ira de Kumogakure. Exactamente. Konoha quiere sembrar el caos y la discordia interna entre nosotros y la Tsunagakure. Uniremos fuerzas con la Tsunagakure y arrastraremos a todo el mundo ninja al conflicto. Si no podemos vivir en paz, nadie más en el mundo ninja debería soñar con la paz. De acuerdo. Sobre todo Konoha. Malditos sean. Mi hijo murió durante la masacre de la bestia con cola. Necesitamos venganza. El Kumo ha sufrido una humillación insoportable. Debemos tomar represalias. Al ver los gestos unánimes de acuerdo de los Jonin de élite de varios departamentos, la expresión del tercer Raikage se suavizó ligeramente. Declarar la guerra contra Konoha en solitario conllevaría demasiados riesgos, pero las cosas serían diferentes con la Tsunagakure como aliada. Al fin y al cabo, ambas formaban parte de las 5 grandes aldeas ninja y podían compartir el peso de la guerra. Es más, casi todos los Jonin aceptaron la propuesta esta vez. Los conflictos internos de la aldea podían desahogarse mediante la guerra. Si la población estaba insatisfecha, podían demostrar su valía en el campo de batalla. En ese momento, su estatus, sus técnicas y todo lo demás se obtendrían mediante el mérito militar. También podría servir para liberar la frustración acumulada de aquellas personas insatisfechas en el campo de batalla, evitando que Kumogakure experimente esa ira directamente. Está bien, me pondré en contacto con el Daimi inmediatamente y me prepararé para la alianza con Tsunagakure. Iniciar una guerra, especialmente contra Konoha, la más fuerte de las 5 grandes aldeas ninja, requería un consenso generalizado, incluso del propio Daimi. El Daimi del País del Rayo, en particular, sin duda estaría de acuerdo. El conflicto racial en curso ya había afectado gravemente los intereses de la clase dominante. Esta guerra ya no se limitaba a la lucha por los recursos.
Al recibir la carta del tercer Raikage que detallaba el plan para desviar los conflictos internos hacia el exterior y a través de la guerra, los nobles de la residencia del Daimi lo aprobaron por unanimidad a una velocidad récord. Toda la clase gobernante del país del rayo, de arriba a abajo, estaba furiosa y ansiosa por declarar la guerra. No solo para vengarse de Konoha, sino también para enviar al campo de batalla a la gente problemática y desleal. La tierra de los campos. Esto ya está dentro de los límites de la tierra de los campos. Por fin, escapamos del control del Kumo. Iga Isashi, que había estado usando incansablemente su Byakugan para explorar el camino, finalmente se permitió respirar aliviado. Después de un largo y arduo viaje, su grupo de 4 había viajado desde la Tierra del Rayo, a través de la Tierra de la Luna, y finalmente llegó a la Tierra de los Campos. El país de la Luna, adyacente al país del Rayo, ya estaba bajo el control de los Kumo. Sin embargo, el país de los Campos colindaba con el país del Fuego, y Konoha jamás permitiría que cayera en manos de los Kumo. Aún así, debido a la abrumadora fuerza de Konoha, se vieron obligados a enfrentarse simultáneamente a las otras 4 aldeas ninja principales. De lo contrario, el país de los Campos habría sido durante mucho tiempo una marioneta de Konoha. El señor Orochimaru y los demás ya deberían haber llegado a la tierra del agua caliente. Isashi sonrió con autodesprecio. Al oír esto, Shirou, que estaba a su lado, respondió con calma. No te preocupes. Este es el plan que ideó la aldea. Dividirse en 2 equipos tras cruzar la frontera del país del rayo, uno por el país de los campos y el otro por el país del agua caliente, fue por eficiencia. Minato posee la técnica del dios del trueno volador. Es mucho más rápido para él escoltar a Orochimaru solo que traernos a todos con él. El tono sarcástico de Shirou lo dejó claro. Isashi y los demás no eran tan importantes como Namikaze Minato, el heredero de la voluntad del fuego. Peones de sacrificio, ¿eh? Aunque esta misión había sido peligrosa pero sin incidentes, Isashi no pudo evitar tocar en silencio su protector de frente con frustración. Pájaro enjaulado. Shirou lo notó y dejó escapar un suave suspiro antes de negar con la cabeza. Isashi, ahora que Minato no está con nosotros, puedes desactivar tu Byakugan y tomarte un descanso. Ante las palabras de Shirou, Isashi instintivamente quiso decir algo, pero al ver la expresión de Shirou, se dio cuenta de algo. Shirou asintió levemente y dijo con una expresión tranquila. Así es. Tengo habilidades sensoriales. Al oír esta confirmación, Isashi no se enojó. En cambio, su Byakugan, inyectado en sangre, rebosó de emoción y asintió agradecido. Shirou, gracias por confiar en mí. Que un ninja revelara semejante secreto era una prueba de su confianza en un camarada. A medida que las venas de su frente se suavizaban gradualmente, Isashi, que había estado usando su Byakugan sin parar, sintió que sus ojos doloridos comenzaban a llenarse de lágrimas. Shirou, no tenías que estar en mi equipo. Las órdenes de la aldea eran que te retiraras con Minato. Cuando llegaron a la Tierra de la Luna, la aldea había enviado órdenes. Isashi formaría un equipo separado y se retiraría a través de la Tierra de los Campos para alejar a los perseguidores. Incluso si fracasara, al menos podría contener algunas de las fuerzas enemigas. Isashi, ¿estás sugiriendo que nosotros los Uchiha abandonemos nuestro orgullo y abandonemos a nuestros camaradas? La respuesta de Shirou fue una sonrisa fría, llena de la arrogancia Uchiha. Pero esta vez, Isashi sintió una calidez sin precedentes que jamás había experimentado, ni siquiera dentro de su clan. ¿Camaradas, eh? Los ojos de Isashi ardieron mientras su rostro habitualmente severo se iluminaba con una extraña sonrisa. Shirou, sabes, en mi clan, la familia secundaria no es más que una herramienta para proteger a la familia principal. Sabía que esta misión para alejar a los perseguidores contaba con la aprobación de la familia principal. Muchos miembros de la familia secundaria han sido sacrificados de esta manera. Los hijos de la familia secundaria siempre han sido la familia secundaria. Siempre somos los peones sacrificiales de la familia principal y de la aldea. Por primera vez en su vida, Isashi se abrió a un extraño. Por primera vez, comprendió el significado de la palabra camarada. El pájaro enjaulado se ha convertido en la jaula de los Iga, atrapando el orgullo del clan Iga y convirtiéndolo en un símbolo de cobardía.
Shirou activó sus habilidades sensoriales y guió a Hisashi hacia un pequeño pueblo en la tierra de los campos, agregando sarcásticamente: en mi equipo no hay peones sacrificables. Hisashi, como tu capitán, es mi deber asegurarme de que mis camaradas regresen con vida. La voz resuelta de Shirou resonó, y Hisashi, siguiéndolo detrás, sonrió mientras miraba a su orgulloso compañero de equipo Uchiha. Por primera vez, encontró reconfortante la arrogancia de Uchiha. Capítulo 66 Tierra de Campos. Uchiha Shirou y Hyuga Hisashi, junto con su grupo, caminaron con cansancio hacia el pequeño pueblo más concurrido de la Tierra de Campos. Shirou-kun, esta vez hemos decidido descansar temporalmente en este pequeño pueblo. Te aseguro que nuestra información no se filtrará. En la posada, Shirou y Hisashi se disfrazaron de samuráis errantes y se registraron. Viniendo de la Tierra del Rayo, se encontraron con numerosas persecuciones mortales por parte de Kumo Ninja en el camino, dejándolos física y mentalmente agotados. Hisashi, no hay necesidad de estar tan tenso. Nuestro contacto llegará mañana por la mañana. Contacto. El rostro de Hisashi se llenó de sorpresa, pero Shirou sonrió y bromeó. El incidente en Komogakure ocurrió hace 10 días. Seguramente el clan no dejaría a un Uchiha desatendido, ¿verdad? Las palabras de Shirou prácticamente implicaban que ya no confiaba en la aldea. En cambio, había contactado en secreto con ninjas Uchiha para que vinieran a ayudarlos. Al oír esto, Hisashi mostró una expresión de envidia. La familia principal Hyuga trataba a la rama familiar como si fueran herramientas, y la aldea apenas los consideraba humanos. Aunque los Uchiha fueron condenados al ostracismo, al menos su dinámica familiar interna no implicaba oprimir a los suyos. Si los Uchiha tenían conflictos internos, los manejaban abiertamente. Confrontación directa, justa y honesta. Ahora que hemos hablado del contacto, hablemos del clan Hyuga y de todo este asunto de los peones sacrificiales. De repente, Shirou cambió de tema. Para alguien ajeno a la situación, su tono podría haber sonado lo suficientemente sarcástico como para provocar una pelea. Pero se trataba de los Uchiha. Sobre todo después de viajar juntos durante tanto tiempo, Hisashi se había acostumbrado a su personalidad única. Asintió con calma. Bien. Pero Shirou-kun, deberías prestar atención a cómo dices las cosas. Después de todo, los Uchiha tienen un don para causar malentendidos. Para decirlo sin rodeos, la forma en que hablaban los Uchiha a menudo hacía que la gente quisiera golpearlos. Ante esto, Shirou rió levemente y se encogió de hombros. Solo intento animar el ambiente. Normalmente no sería tan molesto. La risa seca resonó, y Hisashi, cuyo rostro severo no había mostrado una sonrisa en años, no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Esta es la pureza de la amistad entre hombres. A veces, el humor tiene un nivel ridículamente bajo. Para nosotros, los de la rama Hyuga, a quienes los forasteros llaman peones de sacrificio, todo se reduce al sello del pájaro enjaulado en nuestras frentes, que nos restringe. Tal vez fue el vínculo forjado durante el momento más oscuro de su vida, el abandono, lo que impulsó a Hisashi a hacer una broma autocrítica sobre que su propia familia era un clan de peones sacrificatorios. El pájaro enjaulado, ¿eh? Al escuchar el tono tranquilo de Hisashi, como si se hubiera acostumbrado desde hace mucho tiempo a la división entre las familias principales y secundarias, Shirou mostró una expresión pensativa antes de negar con la cabeza. He leído algunos documentos clasificados. Oí que el pueblo una vez investigó en secreto la foca del pájaro enjaulado. Al notar la mirada perpleja de Hisashi, Shirou sonrió y bromeó. Hisashi, no subestimes a tus supuestos peones de sacrificio. En el clan Hyuga, la familia principal disfruta de todos los beneficios, pero la rama familiar posee el mayor poder de combate. Si el sello del pájaro enjaulado se rompiera, no solo dividiría el clan Hyuga dentro de la aldea, sino que también se ganaría la lealtad de los ninjas Hyuga más poderosos. ¿No crees que la aldea se sentiría tentada ante tal perspectiva? Shirou no se equivocaba. Entre los clanes principales de Konoha, el clan Hyuga era uno de los más estables y difíciles de dividir. Si el sello del pájaro enjaulado se anulaba, el clan Hyuga sin duda se fragmentaría. Dada la naturaleza de la administración del tercer Hokage, era difícil creer que no lo hubieran considerado.
Todo lo que se necesitaba era romper el sello del pájaro enjaulado para debilitar al clan Hyuga y al mismo tiempo reforzar su poder. ¿Es eso así? Al principio, Hisashi parecía inquieto ante la idea de que la aldea investigara el sello del pájaro enjaulado. Pero su mente racional le recordó rápidamente la inevitable conclusión. Debía haber fracasado. Una vez escuché al señor Orochimaru mencionar esta investigación. Parece que incluso antes de que comenzara el proyecto, su familia principal detectó rastros de ella, lo que provocó la misteriosa desaparición de varios miembros de la rama familiar. Al oír el tono burlón de Shirou, Hisashi se quedó sin palabras. Miró por la ventana el cielo estrellado, con expresión desolada mientras negaba con la cabeza. La familia principal reside en la aldea y ejerce un control inmenso. Nunca han bajado la guardia, ni siquiera cuando la rama familiar está en primera línea luchando, mientras Hisashi describía la vigilancia constante de la familia principal sobre la familia secundaria, temeroso de perder el control, pero también temeroso de que se volvieran demasiado fuertes. Shirou sacudió la cabeza con exasperación. ¡Qué dinámica familiar tan retorcida! Incluso en el mundo ninja actual, algunos clanes nobles distinguen entre familias principales y secundarias, pero ninguno trata a sus familias secundarias como esclavos como lo hace tu clan Hyuga. Su conversación informal impulsó a Hisashi a hablar sobre la situación de su clan, con un tono sereno. Sería una mentira decir que no tenía pensamientos de rebelión, pero años de estar atado por el sello del pájaro enjaulado habían erosionado gran parte de la voluntad de la rama familiar para resistir. Shirou lo vio con claridad y no pudo evitar negar con la cabeza. El hijo de un peón sacrificatorio sigue siendo un peón sacrificatorio. Como tú mismo dijiste, incluso tus matrimonios están dictados por la familia principal. Estás destinado a casarte y tener hijos. Hisashi had seemingly resigned himself to his fate. But when Shirou mentioned that the two would be forced to marry and have children, a flicker of struggle and resentment flashed in his eyes. Once marked with the caged virtual, generation after generation would remain part of the branch family. The slave's child would still be a slave. This was the fate of the caged virtual. The seeds of the fiancé were sown. Hisashi took the breath and said in a low voice, Shirou-kun, can you tell me what your Lord Orochimaru know about the caged bird? Throughout their conversation, he realized that Shirou had more access to information and was close to Orochimaru. As Orochimaru was now the deputy leader of the Villages Road Division, he naturally knew far more. The caged bird, according to Lord Orochimaru, it's listed as a research project in road, but due to a lack of materials and the priority of the world release project, it was shelved. However, from preliminary research, while breaking the caged virtual is extremely difficult, adding another layer of sealing on top of the original might make things relatively easier. Shirou spoke calmly, sharing his initial understanding of the caged virtual. Currently, within the alliance of major clans, the bond between the Senju and Uchiha was relatively stable, but the Hyuga clan situation was far more intriguing. The main family let the branch family fight and take the blame whenever something went wrong, while they enjoyed all the benefits. Given such stability within the Hyuga clan, Shirou thought it might be more worthwhile to ally with the branch family. If the clan succeeded, the branch family's formidable combat power would be firmly tied to his cause. Shirou-kun, you're an ambitious man with big plans. Hisashi wasn't a fool. He could infer Shirou's intentions from his words. It was clear and ambitions. When combined with Shirou's identity, it wasn't hard to deduce that he sought to become the Uchiha clan leader, or perhaps even lay the groundwork for his future as Hokage. Ambition? At the mention of the word, Shirou chuckled self-deprecatingly and sighed. To the main family, your branch family's desire to break free from your fate is considered ambition. To the Hokage, the Uchiha's desire to become Hokage is also considered ambition. So tell me, what exactly is true ambition? Faced with this question, Hisashi remained silent for a long while before finally shaking his head and hoarsely replying. For us in the branch family, breaking free from our fate is freedom. Hearing this, Shirou smiled and nodded. By the same token, becoming Hokage is a right to Uchiha, as Konoha ninjas, deserve not something to be suppressed.
At that moment, there was a mutual share a mutual understanding. Both sought to break free from the chains of destiny. Well, enough talk. Words mean nothing without action. Once we returned to the village, and look into it further. After all, when it comes to selling techniques, the most skilled person in the village is Kusina, not me. Shiro chuckled and shook head, thanks to that. Saying this, Isashi asked curiously, "Are you heading out now?" "What else? We're pretending to be samurai. Since we've arrived in such a bustling town, if we don't go out to enjoy ourselves or have a drink, don't you think it'll seem suspicious?" Under the teasing tone of Shiro, Isashi responded with a helpless smile, then nodded and sighed. "All right. Let's go. Tony Smell on me." After all, the branch family of the Iga clan is something even we have heard about. Once the mission is complete, aside from the village cut, the main family still takes a share. Shiro's playful smile left Isashi momentarily speechless. However, deep inside, Isashi felt a sense of relief. The topic of being caged birds was a taboo among the branch family, something they has to talk about. Yet he felt oddly at ease. Until late at night, the bustling town gradually quieted down, with only a few areas of glittering nightlife still welcoming visitors. Useless. Damn it. I should never have bought you. You're all worthless trash. Outside a high-end tavern, an obese merchant with a furious expression lashed out with a long whip. In front of him stood 8 trembling young girls. The whip cracked through the air, but while the merchant was fuming, he took care not to hit the girls' faces. Nearby, other merchants shot their heads helplessly. Enough. These white kids walk and try inch across to the world something, but no, the trend in the land of fire has shifted. Amidst the murmuring of complaints, a samurai walking out of the tavern caught sight of a familiar merchant group. A hint of crimson flickered in his pupils. The internal conflict in Kumogakure just broke out, and the land of fire is already reacting. I have to say, Danzo's response is quick. Murmuring to himself, Shiro noticed at over the handwork of Danzo. After all, tasks that could damage his reputation were never carried out directly by the third Hokage. The demon league shone through the broken windows, a symbol of freedom. Inside, however, was a dimly lit, damp prison cell. The old fool was blind to white trash like you, a fat middle-aged woman cursed angrily outside the cell's iron bars, her tone dripping with disdain. Inside the cell, the 8 girls trembled, holding rigid poses as if afraid to move. "Listen up, you Celestines. The skills I teach you will help you climb up by serving men. If you're looking up to be outed by a noble clan, maybe you can use these skills to rise in the world. But if you're unlucky, well, good luck to you." After pushing the girls to the brink of exhaustion, the fat woman finally left, slamming the door. Only then did the girls collapse onto the floor, their suppressed sobs echoing softly in the cell. "Samui, it's going to be okay, Mabui," the most gentle among them, tried to comfort her companions Samui and Yujito. The duo younger girls, however, were tearful, especially Yujito, was ages burned with a dread. Revenge. Il trained and become a strong kunoichi. When he returned to Kumogakure, he'll kill every last one of those devils. Even young Samui's eyes glimmered with anger as she nodded. He'll never forget his dread. The 3 young girls huddled together. For the past half month, they had endured the darkest days of their lives. First, they were bullied by their villagers, mocked, and discriminated against for their skin color. Then they were sold to human traffickers by those same villagers. When the merchant took them out of Kumogakure, they screamed for help, crying out that they were students preparing to take the Ninja Academy's entrance exam. But when the merchant presented his documents and revealed who had sold them, the gate guards in Kumogakure stared at them with cold indifference, ignoring their pleas. Seeing the hatred in Samui and Yujito's eyes, Mabui remained calm, though guerra simmered deep inside. All right, what we need to do now is rest well and pray that we're evoked by a kind person. That way, we can stay together, Mabui sighed, her tone tinged with sadness.
De Evenstay ad experience that shakent the world view to its core. Mavo yourself was a target of ridicule in the village dueto darker skin tone. Motero asuite, faterum no una fact that only fuele de this indirected ater. Y fuere separated, don't worry. Il fin di uso medai, annuel return to uromeland to geter, mavui whispered, elles o you bater word suffering a fragile sense of hope. Suddenly, a pair of crimson eyes gleamed under the moonlight. If you had the chance to return to your homeland, what would you do? A cold voice echoed through the cell. The 3 girls, who had been dozing off, and the other 5 girls huddled in the corners, all shuddered. At some point, a figure had appeared outside their cell, seated on a chair, gazing at them with an indifferent expression. It killed every last one of those devils. It was Maui, the calmest of them all, who spoke resolutely, her voice cutting through the silence. Her words piqued Shirou's curiosity. A turned disgust to Maui, was a potential recalled from the original story. With her space-time ninjutsu talent and the role she would one day play as the Raikage secretary, she was someone had high hopes for. Under his curious gaze, young Maui swallowed nervously but forced herself to stay calm. Señor, reconozco la banda en tu cuello. Eres un shinobi de Konoha. Todos somos niños de Kumogakure con la capacidad de entrenar chakra. Si terminamos aquí, significa que hemos sido perseguidos, explicó Maui, con la mente funcionando rápidamente a pesar del miedo. Tiró sutilmente de la ropa de sus compañeros, lo que provocó la reacción de Yukito y Samui. Añadieron rápidamente. Tras ser vendida, Kumogakure ya no es nuestro hogar. Ahora estamos sin hogar. Por favor, señor, acójanos. Seremos sus herramientas más leales. Las otras 5 chicas, viendo un rayo de esperanza en la oscuridad, comenzaron a llorar y temblar mientras repetían. Señor, no tememos las dificultades. Por favor, enséñanos a hacer herramientas afiladas. En medio de sus horas más oscuras, la repentina aparición de la esperanza los hizo dispuestos a convertirse en herramientas, en cualquier cosa menos en esclavos perpetuos en lo más bajo de la sociedad. ¿Herramientas, eh? Eso podría ser interesante. Los labios de Shirou se curvaron en una sonrisa encantadora. Pero al instante siguiente, para su consternación, se levantó y empezó a alejarse. Cuando la luz de la luna lo iluminó, se giró hacia atrás, con su Sharingan girando con 3 tomoe y su brillo carmesí grabado en su visión. Descansa bien esta noche. Mañana por la mañana vendrán a comprarte. De ahora en adelante, serás mi herramienta, bajo el nombre de Uchiha Shirou. Las muchachas, que habían quedado sumidas en la desesperación cuando él se alejaba, ahora se aferraban a la esperanza que él había dejado atrás. En la oscuridad total de sus vidas, su figura quedó grabada en sus corazones como un faro de luz. Bajo la luz de la luna, parecía casi divino, rebosante de esperanza, dispuesto a sacarlos de su sufrimiento. Por primera vez en semanas, vieron un futuro, uno marcado por la venganza y la voluntad de sobrevivir. PD. Un hombre compra 3 pequeñas esclavas y comienza a prepararlas para convertirlas en chicas perfectas para su harén. Capítulo 167. Al amanecer, bajo el suave resplandor de la luz de la mañana, una caravana con el escudo del clan Uchiha partió del país de los campos, en dirección al país del fuego. Mikoto, no es necesario que vengas personalmente por un asunto tan pequeño. Dentro del carruaje, Shirou acarició suavemente el largo cabello negro de Mikoto mientras ella sonreía y negaba con la cabeza, diciendo, Shirou, cuando se trata de ti no hay nada pequeño. Mientras tanto, Hyuga Isashi ya se había desplomado exhausto dentro de otro vagón, logrando finalmente soltar su vigilancia y caer en un sueño profundo. El estrés del viaje le había pasado factura. Durante el último medio mes, había mantenido su Byakugan activo casi constantemente mientras viajaba, lo que le producía un intenso estado de tensión mental. Esta presión incesante lo había dejado completamente agotado. Ahora, con la llegada de refuerzos, por fin pudo descansar y recuperar su fuerza de combate. Dentro de uno de los vagones, 8 jóvenes estaban acurrucadas en el reducido espacio. Aunque estaba abarrotado, sus ojos brillaban con determinación.
La desesperación y el vacío que una vez llenaron sus miradas desaparecieron, reemplazados por la resolución y el odio ardiente enterrado en lo profundo de sus corazones. El poder hipnótico del Sharingan la noche anterior no solo había despertado el odio dentro de ellos, sino que también había hecho sus corazones más frágiles. En ese momento, no solo hubo una oportunidad de dejar una profunda impresión de salvación en sus mentes, sino también una oportunidad de fortalecer su determinación. Mabui, Yujito, seguimos juntos. En el carruaje, Samui, una chica rubia de pelo corto, susurraba con labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. Mabui y Yujito asintieron temblorosamente en respuesta. En ese momento, aún no eran los Jonin de élite en los que se convertirían en el futuro. Eran simplemente un grupo de niños, llenos de sueños juveniles, preparándose para ingresar a la Academia Ninja. Pero antes de que pudieran siquiera comenzar sus estudios, ya se habían enfrentado al momento más oscuro de sus vidas. Recuerden, a partir de hoy, somos herramientas del Señor Shirou. Si queremos poder, si queremos venganza, debemos obedecer al Señor Shirou. Mabui, la más tranquila entre ellas, reprimió su voz temblorosa y habló con resolución a las otras dos muchachas y a sus compañeras que compartían su difícil situación. Somos herramientas del Señor Shirou, no esclavos para la diversión de algún noble. Las herramientas solo tienen valor bajo el mando del Señor Shirou. Si trabajamos duro y nos fortalecemos, algún día aplastaremos a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Así es. Solo si nos convertimos en herramientas poderosas tendremos derecho a buscar venganza. Dentro del carruaje, las 8 chicas que habían sido vendidas desde Kumogakure mostraron expresiones de determinación. Como esclavos, casi no tenían posibilidad de cambiar su destino. Sin embargo, como herramientas de un poderoso ninja, tenían la oportunidad de ganar fuerza y, con ella, una oportunidad de venganza en el futuro. Fuera del carruaje Shirou, si necesitas herramientas, puedo organizar que la gente compre o localice niños con potencial para cultivar chakra en la Tierra del Fuego. En el mundo ninja, si bien quienes cultivaban chakra eran escasos, eran recursos increíblemente valiosos. Esta escasez explicaba por qué tantos ninjas renegados y bandidos con habilidades básicas de chakra vagaban por el territorio. Al ver la dedicación de Mikoto hacia él, Shirou sonrió, tocándole ligeramente la frente y susurrando: Mikoto, esto es solo una fachada para el mundo exterior. Entre estos niños, 3 tienen un potencial que vale la pena cultivar, especialmente esa joven Yujito. Su físico es excepcionalmente único. Tiene el potencial de convertirse en una Jinchuriki. Un Jinchuriki. Al oír esto, el rostro de Mikoto se tornó serio. Sus pupilas negras observaron discretamente las siluetas de las chicas dentro del carruaje. Una ninja con el potencial de convertirse en Jinchuriki es un recurso extraordinariamente valioso, incluso entre las 5 grandes naciones. De ser así, podría convertirse en su herramienta más formidable en el futuro. Pero, ¿se puede confiar en ellos? A su edad, ya tienen un fuerte sentido de identidad. ¿Deberíamos borrar sus emociones o sus recuerdos? La mentalidad tradicional de Mikoto, centrada en la lealtad y la determinación, era evidente en sus palabras. Shirou, sin embargo, respondió con una sonrisa cariñosa y negó con la cabeza. Mikoto, un ninja sin emociones tiene un potencial limitado. Debes comprender la esencia del chakra. Todo individuo fuerte, además de su talento natural, posee una voluntad inquebrantable. No desperdiciemos sus dones. Tras la sonrisa serena de Shirou se escondía una confianza calculada. Estos niños ya habían sido abandonados por su aldea, y sus corazones estaban llenos de odio. Así como el odio de Sasuke hacia Itachi alimentaba su fuerza, el odio podía impulsar a estas chicas a trabajar incansablemente. Al mismo tiempo, el odio era una de las fuentes más firmes de determinación. La chica, Mabui, percibo un ligero talento espacial en ella. Combinado con su personalidad tranquila, también vale la pena cultivarla. Al oír mencionar el talento espacial, Mikoto no pudo ocultar su sorpresa. En todo Konoha, solo 3 personas dominaban el ninjutsu espacio-temporal, y una de ellas era el difunto segundo Hokage.
Ella había presenciado personalmente los esfuerzos de Shirou por aprender la técnica del dios del trueno volador, por lo que comprendió lo raro y valioso que era el talento espacial. En cuanto a la chica rubia, Samui, su afinidad con el chakra del rayo es bastante buena. Puede que actualmente sea la más débil de las tres, pero incluso ella tiene el potencial de convertirse en una Jonin. El potencial para convertirse en un Jonin. El peso de esas palabras fue suficiente para que Mikoto la tomara en serio. Incluso si finalmente se detuviera en el rango de Jonin especial, aún así valdría la pena el esfuerzo. Entendido. Ya que estos tres prometen, los mantendré a mi lado y supervisaré personalmente su entrenamiento. Mikoto asintió con firmeza. Con semejante potencial, se aseguraría de priorizar su desarrollo, manteniéndolos cerca para generar confianza y fomentar la lealtad. Gracias, Mikoto. Shirou sonrió cálidamente. Identificar talentos, captarlos y nutrirlos. Estos individuos se convertirían en sus activos más confiables en el futuro. Mikoto, como mujer tradicional de los grandes clanes, se dedicó por completo a las ambiciones de su esposo. Dado que éste aspiraba a grandes logros, ella lo apoyaba plenamente entre bastidores. Cultivar herramientas era algo que hacían la mayoría de los individuos poderosos. Mientras viajaban de regreso, el repentino grito de un halcón mensajero de Konoha atravesó el cielo, cambiando instantáneamente sus expresiones. No es bueno. Es una situación de emergencia de la aldea. El grito del halcón resonó, y su urgencia conmocionó al grupo de ninjas hasta la médula. Esta era la invocación de mayor rango de la aldea. Cualquiera que recibiera esta orden, independientemente de su misión, debía regresar a Konoha de inmediato. Este tipo de citación solo se emitía en situaciones de emergencia o al estallar una guerra. Algo le pasó al pueblo. Hyuga Isashi, quien descansaba en el carruaje, exclamó con expresión sombría. Pero Shirou, observando al halcón mensajero en el cielo, entrecerró los ojos y dijo en voz baja. No, no es solo la aldea. Algo le está pasando a todo el mundo ninja. Al mismo tiempo, por todo el país del fuego, los halcones mensajeros de emergencia de Konoha inundaban los cielos. Los ninjas, con el protector frontal de Konoha, regresaban a la aldea a toda velocidad. Dentro de las fronteras del país del fuego, las divisiones ninja recibieron órdenes urgentes. La tensión aumentó a medida que los preparativos para la guerra comenzaban con seriedad, y las tropas se movilizaron rápidamente. La llamada de emergencia de Konoha prendió fuego a todo el mundo ninja. Nadie había previsto que la guerra estallaría tan repentinamente, sin previo aviso. Tsunagakure lanzó un asalto total al país de los ríos, declarando la guerra al país del fuego. Lo que lo hizo aún más alarmante fue que Tsunagakure había movilizado 5.000 tropas ninja sin ninguna escaramuza preliminar. Dentro de la Tierra del Viento, Tsunagakure emitió más órdenes de reclutamiento, preparándose para enviar aún más fuerzas al campo de batalla. El Iwagakure. Caos. Todo es un caos. El mundo ninja entero está sumido en el caos por las repentinas acciones de Tsuna. ¿Qué demonios está pasando? En la oficina del Tsuchikage, el tercer Tsuchikage, Onoki, golpeó su escritorio con furia. ¿Qué hizo Konoha para provocar a esos idiotas come arena? Los de Tsunagakure se comportan como si se hubieran vuelto locos. ¿Quién empieza una guerra con 5.000 soldados nada más empezar? Cuando el tercer Tsuchikage, Onoki, recibió esta información urgente, quedó tan sorprendido que abrió los ojos de par en par y golpeó la mesa con asombro. Había imaginado muchos escenarios para el estallido de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, pero nunca imaginó que los Shinobi de Tsuna actuarían con tanta imprudencia. Tercer Tsuchikage-sama, información urgente. En ese momento, un ninja de Iwagakure entró apresuradamente. La expresión de Onoki se oscureció mientras agitaba la mano y decía, habla. Tsunagakure ha declarado al mundo Shinobi que el tercer Kazekage fue asesinado por los ninjas raíz de Konoha. Al mismo tiempo, Kumogakure del país del rayo ha respondido, anunciando que las dos grandes aldeas han formado una alianza para lanzar una guerra de represalia contra Konoha. La repentina declaración de guerra de Tsunagakure ya había dejado a Onoki atónito. Antes de que pudiera procesarlo, Kumogakure también se unió.
Señor, tanto la Tsunagakure como la Kumogakure han declarado ante el mundo shinobi que el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, codiciaba su puesto hasta el punto de conspirar para asesinar al tercer Kazekage y luego provocar una masacre de bestias con cola y conflictos raciales en Kumogakure. Al oír esto, Onoki quedó aún más atónito. Konoha se ha vuelto loca. Mientras Onoki todavía estaba en shock, miembros del Anbu aparecieron de repente, informando urgentemente. Señor, tanto la aldea Suna como la aldea Kumo han enviado informes urgentes a las principales aldeas del mundo shinobi, advirtiéndoles que estén alerta ante Konoha. Tras leer las cartas enviadas por las aldeas Suna y Kumo, la expresión de Onoki pasó del asombro inicial a la ira, y finalmente al miedo. Golpeó la mesa con frustración. Inmediatamente. Inicien una investigación exhaustiva de toda la aldea. No le den a Konoha ninguna oportunidad de sembrar el caos, especialmente con respecto a los Jinchuriki. Desplieguen fuerzas de élite para protegerlos de inmediato. Al mismo tiempo, nosotros, como Iwagakure, debemos denunciar el despreciable acto de Konoha de incitar a la guerra a todo el mundo shinobi, en particular las acciones egoístas y despiadadas del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Difundiré esta noticia por todas partes. En un ataque de ira, Onoki volvió a golpear la mesa. Tras emitir medidas de seguridad internas, su denuncia externa sobre Konoha dejó a muchos shinobi de Iwagakure completamente desconcertados. Señor tercero, ¿no es bueno que las aldeas Suna y Kumo se unan para atacar Konoha? ¿Por qué está tan furioso? En la oficina del Tsuchikage, muchos Jonin de élite los miraban con expresión de desconcierto. Onoki, secándose el sudor de la frente, les arrojó los informes de inteligencia que llevaba en la mano. Miren bien lo que ha hecho Konoha. Shimura Danzo. Hiruzen Sarutobi. Casi logran su plan. En ese momento, Onoki estaba cubierto de sudor frío. Las cartas de Tsunagakure y Kumogakure detallan las diversas conspiraciones de Konoha con precisión. Primero, asesinaron en secreto al tercer Kazekage para desestabilizar Tsunagakure. Luego, orquestaron conflictos raciales y una masacre de bestias con cola en Kumogakure usando los mismos métodos. La agitación que experimentaron las aldeas Suna y Kumo debería haberlas sumido en el caos y los conflictos internos, según cualquier estándar razonable. Después de recuperarse de su sorpresa, Onoki se dirigió al grupo en un tono grave, enfatizando la gravedad de la situación. Ya viste el estado anterior del mundo shinobi. La fuerza de Konoha no tiene rival en ninguna aldea. Konoha también lo sabe, por eso han estado librando batallas encubiertas para evitar que formemos una alianza. Pero las constantes disputas entre nuestras 4 grandes aldeas han impedido tal alianza, dándole a Konoha una oportunidad. Mientras hablaba, el rostro de Onoki se volvió más cauteloso y su voz se tornó gélida. Shimura Danzo hace honor a su título como la oscuridad del mundo shinobi. Si no fuera por el poder real que los ancianos de Tsunagakure, Chiyo y Ebiso, ostentaron y sofocaron el problema, Tsunagakure ya habría entrado en una guerra civil. ¿Y Kumogakure? Los alborotos de los 2 colas y los 8 colas habrían sido precursores catastróficos de conflictos internos en cualquier aldea. Si Kumogakure no se hubiera aliado rápidamente con Tsunagakure para tomar represalias contra Konoha declarando la guerra, la aldea ya estaría sumida en el caos. Onoki analizó con calma la situación en los 2 pueblos, sin dejar lugar a dudas. En otras palabras, la conspiración de Konoha estuvo peligrosamente cerca de triunfar. Si las aldeas Suna y Kumo hubieran sucumbido a los conflictos internos, la fuerza de Konoha habría superado fácilmente a Iwagakure y Kirigakure. Konoha habría iniciado la guerra y nos habría aplastado primero. En ese momento Onoki, todavía conmocionado, se permitió una sonrisa fría y burlona. El plan de Konoha era impecable, pero calcularon mal la ira de las 2 grandes aldeas. Ante la inminente inestabilidad y el conflicto interno, decididamente centraron su atención en la guerra. A medida que el análisis de Onoki se desarrollaba, los shinobi de Iwagakure comenzaron a comprender. Un tranquilo Jonin de élite frunció el ceño y dijo: Señor, la guerra mundial shinobi ha comenzado, pero las tácticas de Konoha podrían no solo afectar a las aldeas Suna y Kumo. Nuestra aldea podría ser la siguiente. Antes de que el Jonin pudiera terminar de hablar, Onoki lo interrumpió con una risa fría. Precisamente por eso ordené de inmediato una investigación exhaustiva de la aldea.
Aunque confío en la unidad de Iwagakure, Konoha ha enfurecido a todos esta vez. Los planes para estudiar la liberación de Madera, asesinar a los líderes de las 5 grandes aldeas e instigar alborotos con bestias de cola eran todas provocaciones flagrantes para los nervios de las grandes aldeas. Si Konoha estaba dispuesta a actuar de esta manera contra las aldeas Suna y Kumo, ¿cómo podrían las otras aldeas quedar exentas de sus planes? Pero Kumogakure es realmente astuto, comentó Onoki. Mirando los informes de inteligencia en sus manos, Onoki se burló. Tsunagakure ha comenzado la guerra, pero mientras Kumogakure la declara públicamente, solo han enviado a unos 3000 ninjas a la frontera del país del agua caliente. Aunque es comprensible. Después de todo, Tsunagakure perdió a su Kasekaje y necesitaba una vía para su venganza. El repentino estallido de la guerra había trastocado los planes de todos. Nadie había previsto que la guerra llegara tan rápido. Desplieguen 3000 tropas en las fronteras. Anuncien públicamente que hemos descubierto los planes de Konoha contra Iwagakure y que estamos en alerta máxima. El astuto Onoki rió con picardía, su expresión llena de picardía y schadenfreude. Dado que alguien más se había presentado para desafiar a Konoha, Iwagakure lo apoyaría, sin importar quién fuera. Onoki incluso planeó avivar el conflicto en el mundo shinobi, involucrando aún más a Konoha. Su intención era hacer que todo el mundo shinobi se sintiera como si Konoha estuviera orquestando una gran conspiración contra todas las aldeas, con el objetivo de unificar el mundo shinobi bajo el gobierno del País del Fuego. Al hacerlo, Onoki sumergió hábilmente al mundo shinobi en una neblina de miedo y sospecha. El espectro de la ambición de Konoha se cernía amenazante, como si todo el mundo shinobi estuviera a punto de caer víctima de sus grandes planes. Cada aldea, presa de la paranoia, optaría instintivamente por unirse contra Konoha. Las astutas maniobras de Onoki envolvieron al mundo shinobi en un aire generalizado de desconfianza y aprensión. Capítulo 168. Dentro de la oficina del Hokage. Señor Tercero, Amegakure afirma públicamente que la última gran guerra fue una conspiración nuestra, Konohagakure. El país de los ríos y el país del viento han formado una alianza y están atacando conjuntamente nuestras fronteras. Kusagakure ha respondido al llamado de Iwagakure y ha cortado lazos con nosotros. Señor Tercero, con todos los rumores que circulan en el mundo ninja, todos los conflictos de esta guerra en ciernes apuntan directamente a Konoha. Además, los espías de las principales aldeas ninja de nuestra aldea están, uno tras otro, los ninjas del Ambu y del Departamento de Inteligencia reportaron malas noticias. Desde que Suna y Kumo declararon la guerra, no había llegado ni una sola buena noticia. Sentado en el escritorio del Hokage estaba Hiruzen Sarutobi, con el ceño fruncido desde el repentino estallido de la guerra. Su anciano rostro reflejaba cansancio e ira. Primero, aplastaremos al Kasekaje, luego aplastaremos al Raikage. El mundo ninja se inclinará ante mí, Sarutobi. En ese momento, Danzo Shimura, líder de la raíz, pronunció esta frase, una frase que se extendió por el mundo ninja, con rostro sombrío. Su mirada tenía un brillo extraño mientras observaba a Hiruzen Sarutobi. Al ver la mirada de Danzo, Hiruzen golpeó enojado su mano sobre el escritorio y gritó con frialdad. Danzo, esto no es obra mía. Le estaban haciendo daño. Pero esta declaración, llena de una ambición abrumadora por dominar el mundo ninja, reflejaba innegablemente su aura de líder heroico. Incluso Danzo no pudo evitar tener dudas. Era demasiado apropiado. Si esto se le hubiera atribuido a él, a Danzo ni siquiera le habría importado iniciar la guerra. Al menos la fama habría aumentado sus posibilidades de competir por el puesto de Hokage. Hiruzen, incluso si no fueras tú, podría ser alguien de tu clan Sarutobi. Danzo dudó un momento, aún con cierta sospecha. Luego añadió con gravedad. El conflicto racial de los Kumo y su plan de destrucción con la bestia de cola estaban dentro de nuestras expectativas, pero la repentina desaparición del tercer Kasekaje y la aparición de Skull no. Danzo no pudo evitar sospecharlo. La sincronización y la coordinación eran simplemente perfectas. Al ver la sospecha en los ojos de Danzo, Hiruzen Sarutobi se sintió aún más ofendido. Esta vez, el plan del enemigo fue simplemente demasiado despiadado. Fue una conspiración diseñada perfectamente para él, el llamado héroe del mundo ninja. Danzo. Orochimaru ya ha regresado.
El caos del incidente de Dos Colas y Skoll fue orquestado por Orochimaru. El supuesto Skoll era un invento. El regreso de Orochimaru lo confirmó, pero no pudieron revelarlo al público. No importa lo que digan los Kumo o los Suna, Konoha nunca podría admitirlo abiertamente. De lo contrario, realmente encendería una guerra mundial ninja a gran escala. Pero la desaparición o posible muerte del tercer Kazekage, es el líder de una de las 5 grandes aldeas ninja. Incluso si solo muriera un Jonin, debería haber información. ¿Acaso los ninjas de la Suna son completamente inútiles? Hiruzen Sarutobi podía aceptar la culpa de muchas cosas, pero la desaparición del tercer Kazekage, se negó a asumir la responsabilidad del asesinato del líder de una de las 5 grandes aldeas. Hiruzen, si no fuimos nosotros, ¿quién más en el mundo ninja tiene la capacidad? El tono serio de Danzo hizo que Mitoka Domura y Utatane Koharu, que estaban cerca, también fruncieran el ceño. Hiruzen, Danzo tiene razón. Podría ser que alguien dentro del clan Sarutobi, que no quería verte perder tu puesto como Hokage, actuara tras bambalinas usando información del Anbu. No era que quisieran dudar de él, pero la desaparición de uno de los 5 Kages no era un asunto trivial. La Tsunagakure no haría tal afirmación a la ligera por lo humillante que era. Por un momento, las sospechas de sus 3 viejos compañeros solo hicieron que Hiruzen Sarutobi se sintiera aún más sofocado. Danzo, Omura, Koharu, cuando decidimos desarrollar nuestros clanes, fue para contrarrestar la presión de las grandes familias nobles. Por eso necesitábamos fortalecer nuestras familias para mantener el equilibrio. Aunque el clan Sarutobi ha crecido rápidamente con los años, es solo gracias a su gran número que han obtenido ciertas ventajas. Admito que he sido indulgente con ellos, pero todo fue para contrarrestar a clanes como los Uchiha y los Hyuga. Esta era, de hecho, la intención original tras el desarrollo de sus clanes. Al enfrentarse a tantas familias poderosas simultáneamente, solo ellos podían comprender la presión. Cuando la conversación giró hacia el desarrollo familiar, el rostro de Danzo se tornó un poco incómodo. De los 4, él era el único que había desviado en secreto recursos destinados a su familia para fortalecer la raíz. No solo no logró desarrollar a su familia, sino que, en secreto, desvió sus talentos para fortalecer la raíz. De lo contrario, ¿cómo podría la raíz haber llegado a rivalizar con los Anbu en tan solo 20 años? Hiruzen, entendemos tus intenciones, pero ¿qué pasa con los demás ninjas de la aldea? No lo entenderán. Mitoka Domura suspiró profundamente, hablando con impotencia, mientras Utatane Koharu sacudía la cabeza y añadía: Hiruzen, tu excesiva indulgencia con el clan Sarutobi a lo largo de los años les ha dado a otros la oportunidad de explotarlo. Ahora, no solo hay espías de otras aldeas dentro de Konoha, sino que incluso los clanes nobles no dejarán pasar esta oportunidad. Después de todo, a lo largo de los años, los Jonin del clan Sarutobi han tenido acceso libre a la oficina del Hokage. Incluso corren rumores de que su hijo tiene acceso ilimitado a los archivos del Hokage, no era una exageración. Incluso en la historia original, tras la muerte del tercer Hokage y un cambio de régimen, Konohamaru aún podía acceder a los archivos con naturalidad, mientras los Anbu hacían la vista gorda. Esta indulgencia se había vuelto absurda. Lo que era aún más ridículo era que todo Konohagakure y el Anbu habían normalizado este comportamiento como si fuera aceptable. Para quienes ostentaban el poder, estos asuntos menores no parecían importantes. Pero en momentos críticos, podían ser fatales. La movilización de 5000 ninjas de Tsunagakure fue rápida, pero la descubrimos a tiempo. Ya se están enviando refuerzos a la frontera del país de los ríos. Por suerte, Jiraiya se encuentra cerca en una misión. Con una fuerza de 3000 ninjas, Jiraiya al frente y refuerzos que llegan continuamente, no estamos en desventaja significativa en términos de números. Mitoka Domura negó con la cabeza mientras explicaba con calma la situación en el frente. Hiruzen Sarutobi frunció el ceño profundamente, mirando el mapa defensivo del País del Fuego, y asintió mientras decía con gravedad: aunque Kumogakure nos ha declarado la guerra y afirma una alianza con Tsunagakure, la discordia entre las aldeas es evidente. Probablemente esperan que Tsunagakure nos derrote.
La postura de Kumo es agresiva, pero es principalmente fanfarronería. Nuestra verdadera preocupación deberían ser los Iwa y los Kiri, que se encuentran en segundo plano. Mientras los Kiri han permanecido en silencio, Onoki de Iwagakure sin duda aprovechará esta oportunidad. La situación era abrumadora. Hiruzen Sarutobi, quien antes había mantenido un aura de calma y heroísmo, ahora sentía que caminaba sobre hielo delgado. Las fronteras del mundo ninja estaban plagadas de un potencial de guerra. Incluso Danzo, normalmente reservado, estaba inusualmente solemne mientras miraba a Hiruzen y decía en una rara muestra de preocupación: Hiruzen, sobrevivimos así a la primera guerra ninja, pero ahora la aldea está llena de rumores. Lo más urgente es restaurar tu autoridad como Hokage. Si el prestigio de Hiruzen Sarutobi había alcanzado su punto máximo después de ganar la segunda guerra ninja, ahora se había hundido en el caos. Especialmente después del incidente de Colmillo Blanco, habían proclamado en voz alta que si Hiruzen realmente deseaba el puesto de Hokage, simplemente podía iniciar una guerra en lugar de conspirar contra sus compañeros aldeanos. Ahora, menos de medio año después, la guerra mundial ninja había estallado y toda la culpa recaía sobre el héroe del mundo ninja. Una vez aclamado como el Hokage más fuerte, su reputación anterior ahora servía como un arma de doble filo, dejándolo golpeado y humillado. Hiruzen, Mitokado Omura y Utatane Koharu tenían expresiones serias. Fue una época realmente turbulenta. Externamente, la guerra mundial ninja había comenzado, y Konoha se enfrentó a dos grandes aldeas desde el principio. Internamente, los rumores corrían desenfrenados, y la reputación del clan Sarutobi, junto con la imagen de ambición y conspiración de Hiruzen, parecían haberse arraigado en la mente de la gente. Luchar. Respirando hondo, Hiruzen Sarutobi, bajo una inmensa presión interna y externa, dejó que sus ojos brillaran con una determinación inquebrantable. Este repentino arrebato de espíritu de lucha sobresaltó a Mitokado Omura, Utatane Koharu e incluso a Danzo. Ante una presión abrumadora, Hiruzen Sarutobi hizo honor a su título de héroe del mundo ninja. En su apogeo, distaba mucho de ser la figura resignada y oprimida en la que se convertiría más tarde. Con una presencia abrumadora, Hiruzen Sarutobi señaló con calma el mapa de defensa fronteriza sobre la mesa y gritó fríamente: ya que la guerra es inevitable, luchemos. En medio de las luchas abiertas y encubiertas entre las cuatro grandes aldeas ninja, todos intentan usar a otros para debilitarnos primero. Bueno, eso nos da la oportunidad perfecta. Esta noche celebraremos una reunión de Chunin. He decidido que Konoha desplegará sus fuerzas más poderosas directamente. Concentraremos nuestro poder para atacar con fuerza, infundir miedo y aplastar por completo una aldea ninja. Aunque las demás aldeas se unan contra nosotros después, ¿qué importa? Esta decisión audaz y decidida de Hiruzen Sarutobi inspiró a Mitokado Omura y Utatane Koharu, quienes asintieron y dijeron con determinación: en efecto, Hiruzen tiene razón. Si vamos a luchar, derrotemos a uno primero. Eso no solo intimidará a las demás aldeas, sino que también reducirá a nuestros enemigos en uno. Sin embargo, en ese momento, Utatane Koharu frunció el ceño, dudando. Hiruzen, el incidente con Colmillo Blanco ya ha generado resentimiento entre los clanes principales. Además, las promesas que hicimos tras la Primera Guerra Mundial Shinobi hace 20 años aún no se han cumplido. Esta vez, me temo, durante la Primera Guerra Mundial Shinobi, muchos clanes importantes se apresuraron a unirse a la batalla, bajo la premisa de un cierto acuerdo. Sin embargo, tras la victoria en la guerra, los clanes principales sufrieron graves pérdidas. Aunque inicialmente se les mostró buena voluntad y su fuerza se fortaleció gradualmente, los acuerdos finales nunca se cumplieron por completo. Esto dejó a los clanes profundamente insatisfechos, lo que finalmente condujo al esfuerzo colectivo por elevar a Colmillo Blanco. En el reciente incidente de Colmillo Blanco, los clanes principales se habían vuelto aún más resentidos. Ante las preocupaciones de Koharu, Danzo Shimura se enfureció, golpeó la mesa mientras rugía: esos clanes codiciosos, chupando la sangre de Konoha como parásitos. Su enojo provenía de la creencia de que todo lo que hacían era para el crecimiento de Konoha, desde su perspectiva.
Entre los ancianos de Konoha, solo Danzo Shimura se atrevió a hablar con tanto descaro, ya que era el único que no había buscado fortalecer a su clan. De hecho, por el bien de la división Road, el clan Shimura había sufrido mucho, con su líder drenando su propio clan para sostener Road. Se podría decir que en todo Konoha, Danzo Shimura era una anomalía única. Ante la ira de Danzo, Omura y Koharu se sintieron algo incómodos. Se habían beneficiado bastante en secreto de los acuerdos que habían alcanzado con los clanes principales en aquel entonces. Sin embargo, Hiruzen Sarutobi hizo honor a su reputación como tercer Hokage. Su expresión se mantuvo tranquila y serena al declarar: los clanes principales no tienen de qué preocuparse. Solo buscan ganancias. Ahora mismo, debemos centrarnos en ganar esta guerra. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, podía tener sus contradicciones, pero una cosa era innegable. Creía firmemente en la voluntad de fuego de Konoha. Omura y Koharu podrían preocuparse por perder poder si el tercer Hokage dimitiera, mientras que Danzo creía puramente que si el mono caía, solo él era apartamento para tomar el puesto de Hokage. Sin embargo, entre los rumores y presiones provenientes de todos los ámbitos del mundo ninja, Hiruzen Sarutobi se sentía cada vez más ansioso. Tras disfrutar de una vida de gloria, no permitiría que su reputación se arruinara en sus últimos momentos, ni soportaría ver a Konoha caer de su pedestal. Por lo tanto, si Hiruzen Sarutobi podía conservar el puesto de Hokage era un asunto profundamente ligado a todos los involucrados. Actualmente, tanto Tsunagakure como Kumogakure nos han declarado la guerra. Entre ambos, Kumogakure se enfrenta a los mayores conflictos internos. Los siniestros ojos de Danzo brillaron fríamente mientras Omura y Koharu asintieron gravemente. Exactamente. De los dos, tenemos la mayor información sobre Kumogakure. Aunque Kumogakure parece más fuerte que Tsunagakure, sus conflictos internos solo pueden resolverse si se elimina a uno de los bandos. Sorprendentemente, todos eligieron atacar al aparentemente más fuerte Kumogakure. Esto se debía a que las luchas internas de Kumogakure eran un secreto a voces insoluble. Desde la nobleza del país del rayo hasta sus ninjas de alto rango, e incluso su Raikage, todos estaban firmemente alineados con una facción. ¿Cómo podría resolverse semejante conflicto? Solo derrocando por completo a un bando. Cuando Shiro y su equipo regresaron a Konoha, fueron recibidos por una atmósfera opresiva. Cuando partieron para su misión, la aldea estaba llena de vitalidad, pero ahora estaba envuelta en la tensión de una guerra inminente. Se movilizaron innumerables ninjas. Maldita sea. ¿Por qué el tercer Hokage iniciaría una guerra? Cállate y piensa en cuántos miembros del clan Sarutobi ocupan puestos clave en la aldea. Para el puesto de Hokage, incluso un héroe ninja puede volverse despiadado. Toda esta destrucción solo por el puesto de Hokage. No. Me niego a creerlo. Me niego a creer que el tercer Hokage haría esto. Mientras caminaban por el pueblo, las dudas y sospechas llenaban el aire, recordando el caos que había estallado después de la misión fallida de Colmillo Blanco. La diferencia esta vez fue que todo el mundo ninja estaba involucrado. Primero, Suna y Kumo habían declarado simultáneamente la guerra a Konoha bajo el lema de la venganza. Entonces, Iwagakure, que no quería quedarse atrás, desplegó una fuerza ninja de 3000 hombres para bloquear las fronteras, afirmando que había descubierto los planes de Konoha y ahora estaba actuando para prevenirlos. Solo Kirigakure, al otro lado del océano, permaneció al margen. Pero entre las grandes aldeas ninja, todas las demás se habían unido para enviar un mensaje claro al mundo ninja. Konoha estaba planeando oprimir a las otras aldeas. Todo el mundo ninja parecía enredado en una red de conspiraciones urdida por Konoha. Anteriormente no había habido oportunidad de actuar, pero ahora que había surgido una, los demás pueblos la aprovecharon sin piedad. Los rumores corrían desenfrenados. Se decía que Hiruzen Sarutobi ansiaba poder, que el clan Sarutobi había reunido un ejército de 3000 ninjas. El ambiente estaba plagado de calumnias, y Konoha estaba plagada de espías. En una sola frase, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, fue tildado de ambicioso manipulador, un siniestro titiritero. Ya no había forma de limpiar su nombre. Señor Shirou, hay una reunión de Junin en la oficina del Hokage esta noche. Apenas Shirou regresó, un agente Anbu llegó con el mensaje.
Toda la aldea estaba sumida en un estado de agitación similar. El repentino estallido de la guerra interrumpió el desarrollo de Konoha. Incluso en la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi se sentía abrumado, luchando por mantenerse al día con las incesantes oleadas de crisis. Capítulo 169 Konoha, el clan Senju. Hermana Tsunade. El laboratorio de investigación, normalmente iluminado, estaba inusualmente oscuro hoy. Solo las luces parpadeantes de los instrumentos iluminaban el espacio. En cuanto Shirou regresó, lo primero que recibió fue una notificación para una reunión de Junin. Lo segundo, una citación de Tsunade. Shirou, has vuelto. La voz tranquila de Tsunade, vestida con su bata blanca, resonó en la habitación. Sin embargo, como alguien que la conocía mejor, la expresión de Shirou se tornó seria. Solo por su silueta y el tono de su voz, Shirou ya podía adivinar lo que estaba pasando. Respiró hondo y dijo con voz firme: aunque aún no he regresado a mi clan, con solo mirarte, hermana Tsunade, puedo decir que el tercer Hokage ya te ha visitado a ti y a los otros clanes principales, ¿no es así? La voz tranquila de Shirou resonó en el laboratorio. La mano de Tsunade, que sostenía un tubo de ensayo de vidrio, tembló levemente. Lo colocó con cuidado en un instrumento antes de darse la vuelta con su habitual sonrisa despreocupada. Bueno, como ya lo has adivinado, esto facilita las cosas. Después de todo, tu puesto no es sencillo ahora. Subdirector de la policía de Konoha y subdirector de la división médica. Claro, eso ya es cosa del pasado. Después de la reunión de Junin de esta noche, serás oficialmente el jefe de la división médica. Con expresión relajada, Tsunade se acercó y se sentó en el sofá. Shirou suspiró suavemente y, con naturalidad, se adelantó para masajearle las sienes. Este gesto familiar de intimidad hizo que la sonrisa de Tsunade se endureciera y dejara escapar un largo y cansado suspiro. Shirou, puede que los ancianos de la aldea sean unos corruptos, pero con el estallido de la guerra, no solo yo, sino todos en Konoha, incluso el líder de tu clan Uchiha, hemos optado por el silencio. Shirou escuchó en silencio las palabras de Tsunade. Aunque los clanes principales no estaban satisfechos con el régimen del tercer Hokage, cuando estalló la guerra, todos los clanes principales de Konoha trataron este lugar como su hogar. Incluso el clan Uchiha, a menudo radical, a pesar de enfrentarse a una injusticia significativa, pensó en la rebelión en lugar de en la traición. Porque esta era su casa. Si continuamos luchando contra el régimen del tercer Hokage durante la guerra, solo traeremos disturbios a la aldea y permitiremos que el enemigo nos explote. El tercer Hokage ya nos visitó y prometió cumplir los términos acordados durante la primera gran guerra ninja. Ahora mismo, nuestra prioridad es ganar esta guerra. La alianza entre los Kumo y los Suna ha declarado la guerra. La participación de los Iwa es solo cuestión de tiempo, dejando a los Kiri como la única incógnita. Mientras Tsunade hablaba con cansancio y fatiga, Shirou sonrió levemente detrás de ella. Hermana Tsunade, entiendo lo que quieres decir. Aunque el rostro de Shirou mostraba una sonrisa relajada, su corazón rebosaba de burla. El tercer Hokage, ese viejo zorro, era un experto en usar el concepto de unidad de la aldea para manipular a los demás. Pero esta vez, su codicia durante la tercera gran guerra ninja le traería la lección más dura. Por supuesto, Tsunade y los demás clanes principales desconocían esto. Persuadidos por el tercer Hokage, incluso estaban dispuestos a elegir al cuarto Hokage en los próximos 2 o 3 años, si la guerra no hubiera estallado tan repentinamente. De igual manera, el repentino estallido de la guerra había vuelto todas las acusaciones contra el tercer Hokage. Si esta guerra no se gestionaba adecuadamente, la insatisfacción que los clanes llevaban tiempo enterrando en sus corazones, sumada a cualquier fallo en la toma de decisiones, finalmente estallaría. Hermana Tsunade, esta aldea es nuestra, así que la protegeremos juntos. Shirou habló con una sonrisa, pero su expresión también se volvió seria. Pero iniciar una guerra para beneficio propio, esos supuestos superiores han ido demasiado lejos esta vez. Mientras decía esto, Shirou parecía como si apenas estuviera conteniendo su ira. ¿No se dan cuenta de las consecuencias de sus actos? O quizás las consideraron y aún así siguieron adelante, creyendo que todo está bajo su control.
Afirman que están tomando represalias contra los Kumo por secuestrar a Kusina, los Jinchuriki, o intentan debilitar a las aldeas rivales orquestando un alboroto con bestias con cola. Lo puedo entender. Pero ¿cómo pudieron atacar al tercer Kazekage de Tsunagakure? Ese es uno de los 5 Kages. Shirou parecía sorprendido como si no pudiera comprender tales acciones. ¿El plan de Kumo para desatar la bestia con cola? Bien. Este tipo de planes sucios son comunes entre bastidores. Si Konoha afirmara que esta guerra era una represalia, Kumo no podría negarlo. Pero atacar al tercer Kazekage, eso fue un nivel de audacia completamente nuevo. Cruzó una línea que nadie quería cruzar. Porque si una aldea puede asesinar a los Kage de otra aldea tan fácilmente, ¿qué aldea no temería que su propio Kage sea el siguiente? Ya me imagino las excusas que pondrán. La sonrisa burlona de Shirou se hizo más amplia mientras hacía un gesto hacia la roca Hokage fuera de la ventana, su tono destilaba sarcasmo. Cuando llegue el momento, esos codiciosos superiores afirmarán ante el mundo que el incidente de Kumo no tuvo nada que ver con Konoha. En cambio, dirán que Kumo secuestró al Jinchuriki de Konoha hace años. Y en cuanto a la desaparición del tercer Kazekage, achacarán la incompetencia de los Suna, acusándolos de perder a su propio Kage y usándolo como excusa para la guerra. El apasionado discurso de Shirou capturó perfectamente la hipocresía de los superiores de Konoha. Pero en realidad, están provocando la guerra imprudentemente para retrasar la elección de un nuevo Hokage. Y, por supuesto, lo justificarán con la noble excusa de que lo hacen por la aldea en tiempos de guerra. La furia de Shirou era palpable mientras exponía la fealdad del régimen actual como si estuviera abofeteando sus ambiciones en plena cara. Cuanto más lo hacía, más demostraba que la máscara del tercer Hokage y su consejo se estaba cayendo. Iniciar una guerra para obtener beneficio personal. ¿Acaso importa la verdad? Todo el mundo ninja ya estaba señalando a Konoha. Tsunade acarició suavemente la mano de Shirou para tranquilizarlo. Solo después de que terminó de desahogarse, Shirou se encogió de hombros con impotencia. Al menos me saqué eso de encima. Ahora me siento mejor. Entonces, hermana Tsunade, ¿qué beneficios te ofreció el tercero esta vez? El repentino cambio de tono hizo sonreír a Tsunade. Sus ojos castaño claro contemplaron la hermosa figura que tenía delante, llenos de confianza. Sabía que tarde o temprano llegarías a un acuerdo, igual que yo, por el pueblo. Pero Shirou hizo pucheros en señal de insatisfacción. Esto no es un compromiso. Es por la aldea. Pero jamás aprobaré la actual voluntad de fuego. Mientras decía esto, los ojos de Shirou ardían con determinación. La hipocresía del tercer Hokage y su consejo se hacía cada vez más evidente. Era hora de que revelara sus ambiciones y ascendiera lentamente al poder. Supongo que los de arriba tienen un plan para poner fin a esta guerra, dado que se atrevieron a provocarla en primer lugar. Con una sonrisa fría y burlona, Shirou supo que el tercer Hokage y su consejo ahora estaban ansiosos por estabilizar la situación actual. Pero todo lo que intentaran solo sería visto como parte de su plan premeditado. Por ejemplo, Tsunade, ahora con aspecto sombrío, asintió en señal de acuerdo. Han ideado un plan. El plan de colapso de Kumogakure. Si todo sale bien, el Kumo se verá obligado a retirarse de la guerra. Al oír esto, la expresión de Shirou no delató sorpresa. Ya lo esperaba. Desde la perspectiva de Konoha, el mejor curso de acción era eliminar rápidamente una de las aldeas opuestas para evitar luchar contra 4 a la vez. En circunstancias normales, esto sería difícil. Pero con la agitación interna del Kumo, se habían convertido en el objetivo ideal. ¿El plan de colapso de Kumogakure? Preguntó Shirou, lo que provocó que Tsunade asintiera con gravedad antes de explicarlo en detalle. Las visitas del tercer Hokage a los clanes principales fueron precisamente para esto. Todos los clanes están movilizando a sus élites al frente para un ataque rápido y decisivo, sobre todo con el tercer Hokage ya en el frente, y los espías de Root. En ese momento, Shirou escuchaba el plan de colapso de Kumogakure, pero su expresión era un tanto peculiar. Podría decir como se esperaba de maestro y aprendiz. Incluso el nombre y la estrategia del plan eran sorprendentemente similares. Dicho esto, el plan era factible, casi perfecto. La emboscada podía determinar con precisión la ubicación del tercer Hokage. En resumen, era un plan de decapitación.
Mientras el tercer Raikage fuera asesinado y las fuerzas de Kumo sufrieran graves daños en el campo de batalla, Konoha solo necesitaba detener su ofensiva. En ese momento, la estructura interna de Kumogakure caería inevitablemente en el caos. Con las provocaciones añadidas de los conflictos raciales y la inestabilidad tras la muerte de un líder de la aldea, la Kumogakure esencialmente podría ser expulsada de la guerra. Este plan es brillante, pero lo más difícil y crucial es el intento de asesinato. Este es el Kage de una de las 5 grandes aldeas shinobi. Aunque lo localicen, matarlo no será fácil. Luchar contra un Kage era una cosa. Derrotarlos era manejable, pero matar a uno era un asunto completamente distinto. Tsunade, sin embargo, negó con la cabeza y dijo, esa parte es clasificada. De cualquier manera, ahora es asunto suyo. Incluso Tsunade mostró una confianza ciega que hizo que los ojos de Shirou se crisparan. Al mismo tiempo, pudo comprender. Después de todo, a lo largo de los años, el llamado halo del tercer Hokage había sido demasiado prominente. Títulos como héroe shinobi y profesor de ninjutsu habían envuelto a Konoha en un manto de misteriosa confianza. Y, para ser justos, durante su apogeo, la fuerza del tercer Hokage no era para nada débil. Pero comparado con el tercer Raikage, un Kage que había refinado el taijutsu hasta su punto máximo, simplemente no había comparación. Al pensar en esto, Shirou no pudo evitar una expresión extraña. Era un caso de sobreestimar su poder y subestimar a su oponente. Si algo salía mal, sería un auténtico chiste. La información que tenían sobre el tercer Raikage provenía principalmente de su juventud. Si bien en Kumogakure se referían a él como el Raikage más fuerte, ¿acaso no todos los Kage de cada aldea recibían ese título de manos de su gente? No hubo logros particularmente llamativos. ¿Y su supuesto combate cuerpo a cuerpo con una bestia con cola? Esa afirmación fue ampliamente ridiculizada en el mundo shinobi, ya que los Kumo exageraban su gloria. Después de todo, el terror de las bestias con cola era algo que pocos creían que se pudiera resistir con pura fuerza física. Parece que todos han subestimado la fuerza de este tercer Raikage. Pero es comprensible. En la obra original, cuando este personaje fue resucitado por el Edo Tensei, las principales aldeas shinobi quedaron desprevenidas. Solo descubrieron la verdad gracias a que los shinobis de Kumogakure revelaron la verdad. Shirou reflexionó en silencio. La mejor protección para un shinobi era asegurar que su información permaneciera oculta o difundir información falsa al mundo exterior. Según los planes de estos veteranos, si se lograba eliminar al tercer Raikage, Kumogakure se sumiría en el caos y se retiraría de la guerra. Konoha saldría victoriosa e intimidaría al mundo shinobi de un solo golpe. ¿Quién no temería el poder de Konoha? El título de héroe shinobi para el tercer Hokage quedaría consolidado, y el prestigio de Konoha alcanzaría su máximo esplendor. En ese punto, la moral de Tsunagakure sin duda caería en picado, Iwagakure dudaría y Kirigakure continuaría observando desde el margen. El mundo shinobi pertenecería a Konoha. El indiscutible héroe shinobi Sarutobi. Al pensar en esto, la expresión de Shirou se volvió aún más peculiar. Estos veteranos pretenden terminar la guerra con un golpe contundente. Se han cegado por completo con la victoria de la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Este plan es brillante, pero tiene un defecto fatal. El éxito del primer paso es crucial. El tercer Hokage no es el primer Hokage, el dios Shinobi. Tampoco es invencible. Para triunfar, el primer paso debe ser matar al tercer Raikage con una fuerza abrumadora. Pensando en esto, Shirou no pudo evitar esperar con ansias esta batalla. ¿Es esto arrogancia ciega? ¿De verdad se han tomado demasiado en serio el título de héroe shinobi, o estos veteranos tienen alguna carta del triunfo oculta para una muerte decisiva? Shirou entrecerró los ojos y reflexionó profundamente. Sin embargo, de algo estaba seguro. Tras bambalinas de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, aún estaba Uchiha Madara, el cerebro que manejaba todos los hilos. Ese viejo conspirador simplemente se quedaría sentado viendo cómo Konoha logra una victoria atronadora y continuaría sentado en el trono de la aldea Shinobi más fuerte. Estos veteranos deben descubrir cómo llevar a Konoha a la victoria en esta guerra. Ya sea que conserven su dignidad y se retiren con dignidad o afronten las consecuencias de sus graves errores de cálculo después de la guerra, eso no nos debe preocupar.
Tsunade, recostada en el sofá, cerró los ojos y su rostro mostraba una expresión indiferente. En ese momento, no solo Tsunade sino todos en Konoha aún no habían comprendido la brutal realidad de la Tercera Guerra Mundial Shinobi. Los dos permanecieron sentados en silencio en el laboratorio de investigación poco iluminado. Con el repentino estallido de la guerra, todos los clanes principales decidieron pausar sus conflictos internos y centrarse en las amenazas externas. Esta fue una reacción instintiva compartida por todos. Esta fue también la razón por la que, cuando los conflictos internos se volvían casi irreconciliables, a menudo se desataba la guerra contra enemigos externos. Tras una guerra, las tensiones internas solían desaparecer o disminuir significativamente. La guerra creó nuevos intereses y a menudo reorganizó los existentes, tanto internos como externos. En un momento como este, si presionamos por la fuerza para que haya un nuevo Hokage, los cambios de poder y los conflictos de intereses podrían desestabilizar la aldea y permitir que el enemigo la explote. La voz cansada de Tsunade resonó en el oscuro laboratorio de investigación hasta que el sonido de un instrumento rompió el silencio, lo que la impulsó a abrir los ojos. Shirou, ya casi es la hora. Deberíamos ir a la reunión de Junin de esta noche. Ante el recordatorio de Tsunade, Shirou asintió con calma. Está bien, primero pasaré por el clan. Nos vemos en la reunión. Shirou no compartió con Tsunade la información sobre su viaje a Kumogakure. Ese asunto por sí solo no fue suficiente para colmar el vaso. Pero cuando todo se acumulara, la erupción final sería la más devastadora. Cuando la figura de Shirou desapareció y la puerta del laboratorio se cerró, Tsunade permaneció en silencio frente a un instrumento, mirando el informe de datos en su mano. Esto es una broma enorme. Los Senju y los Uchiha comparten el mismo origen. En ese momento, el rostro de Tsunade se tiñó de una sonrisa, junto con un rastro de emoción por desentrañar uno de los secretos milenarios del mundo Shinobi. Los malvados y extremos Uchiha, y los Senju. ¿En qué nos convierte eso? Es una broma cruel. En el laboratorio de investigación, tenuemente iluminado, Tsunade levantó lentamente la cabeza. Su sonrisa se reflejó en los tubos de ensayo de vidrio. En el reflejo, aparecieron un par de Sharingan rojo sangre con tomoe giratorios. Así que así es como se siente el Sharingan. A través del cristal, la expresión conflictiva de Tsunade se suavizó al tocarse las comisuras de los ojos. Vio su propio Sharingan. ¿Será porque la marca de la maldición lleva el material genético de Shirou que completó el Kekkei Genkai latente o incompleto en mi linaje Senju, despertando el Sharingan en condiciones emocionales intensas? En el oscuro laboratorio de investigación, Tsunade murmuró para sí misma, sosteniendo los datos de investigación que acababan de confirmar sus hallazgos. Especialmente el Sharingan. Tras la reciente visita del tercer Hokage, su actitud hipócrita y desvergonzada la enfureció tanto que despertó el Sharingan. Su investigación demostró que el Sharingan podía equilibrar las habilidades del elemento madera. Shirou, sin usar técnicas prohibidas, había mostrado signos de integración débil de las células del elemento madera. Combinado con su despertar del Sharingan, toda la evidencia apuntaba a una conclusión. Los Senju y los Uchiha, hace miles de años o incluso antes, eran del mismo linaje, quizá incluso compartían el mismo ancestro. En la historia original, Orochimaru había especulado sobre esto a través de su investigación en años posteriores, pero Tsunade ahora tenía mucha más evidencia que nunca. Pero la próxima vez no les daré otra oportunidad, viejos bastardos. Esta es la última vez que actuaré por el bien de la aldea. En el oscuro laboratorio de investigación, la expresión de Tsunade se endureció y el tomoe en su Sharingan giró fríamente, exudando un brillo siniestro. Finalmente, arrojó el informe de investigación al aire, dejándolo desintegrarse en polvo. Se puso su armadura del clan Senju con determinación y salió del laboratorio. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el Sharingan en sus ojos brilló y desapareció, como si hubiera sido una ilusión. PD. Tercer Raikage vs. Tercer Hokage. Hagan sus apuestas. Raikage o Hokage. Opinión personal. El tercer Hokage es un maestro en todos los aspectos.
Excelente en Taijutsu, capaz de enfrentarse al dragón de 9 colas y competente en las 5 naturalezas de chakra. Sin embargo, no destaca en ninguna disciplina en particular. El tercer Raikage, por otro lado, ha llevado las técnicas corporales Shinobi a la cima absoluta de un Kage. Un especialista en un solo truco.